El cuadro de operacionalización de variables. Un cuadro de variables tiene por lo menos 4 columnas y tantas filas como características se observen en las unidades de estudio. En la primera columna anotamos a las variables, en la segunda a los indicadores, en la tercera a los valores finales y en la cuarta al tipo de variable. Un ejemplo de variable es el peso y también lo es el índice de masa corporal. Si evaluamos el peso de una persona, puede que pese 70 kilogramos. Y si evaluamos su índice de masa corporal, podría ser 25 kilogramos sobre metro al cuadrado. Para conocer el valor del peso de una persona, solo se requiere evaluar su propio peso. En cambio, para evaluar el índice de masa corporal, se requiere del peso y la talla. En el primer caso, se trata de una variable con un solo indicador. Se les conoce como unidimensionales. Las variables que tienen más de un indicador son denominadas multidimensionales. Esto es la dimensionalidad de las variables. El tipo de variable va a depender de si se trata de una variable categórica o de una variable numérica. Las variables categóricas son nominales y ordinales. Las variables numéricas son de intervalo y razón. El manejo estadístico de una variable nominal y una variable ordinal es distinto. Por eso, el cuadro de operacionalización de variables representa el análisis estadístico que vamos a realizar más adelante. En cambio, el manejo estadístico de una variable en escala de intervalo es idéntico al manejo de una variable en escala de razón. Pero si de variables numéricas se trata, las variables continuas tienen un comportamiento distinto a las variables discretas. Esto es, hablando de variables numéricas. La primera variable peso es una variable continua porque acepta valores negativos como 70,23 y lo mismo para el índice de masa corporal. Un ejemplo de variable discreta y que sea numérica sería el número de hijos. Una persona no puede tener 1,5 hijos, siempre tendrá que ser un número entero. Por eso, en este caso, se trata de una variable discreta. Las dos primeras variables, como el peso y el índice de masa corporal, se tratan de variables objetivas. Entonces, otro concepto que tenemos que aprender acerca de la dimensionalidad es que hay dimensiones físicas, como el peso, la talla o la temperatura, y también existen dimensiones lógicas, como el dolor o la calidad de la atención. No existe un aparato, una máquina o un equipo para evaluar el dolor, ni tampoco la calidad de la atención. Estas dos últimas variables tienen magnitudes lógicas y generan variables subjetivas. En cambio, las magnitudes físicas, como el peso, la talla o la temperatura, generan variables objetivas porque sí existen aparatos para evaluar a las variables objetivas o magnitudes físicas. Si no hay un aparato para evaluar directamente una variable, por lo menos sus pasos intermedios sí cuentan con estos equipos mecánicos. Una persona puede tener un dolor leve, podría ser moderado o también severo.
Para conocer la magnitud del dolor de una persona utilizamos una escala visual análoga, que en este caso tiene 3 niveles, podría ser 10, algunos lo utilizan así. En el caso de la calidad de la atención, sus indicadores serán los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. A partir de la evaluación de estos indicadores llegaremos a la conclusión de que una persona está satisfecha o insatisfecha con la atención brindada. Todas las variables subjetivas que provienen de medir magnitudes lógicas siempre son categóricas, así que habrá que decidir si nuestras variables dolor y calidad de la atención son nominales u ordinales. En el primer caso hay un orden entre sus categorías y en el segundo no, por eso anotaremos ordinal y nominal respectivamente. Hasta este momento hemos aprendido 2 conceptos muy importantes, el de la dimensionalidad. Hay variables con una sola dimensión, como el peso o el dolor, y hay variables con múltiples dimensiones, como el índice de masa corporal y la calidad de la atención. Además, las variables pueden ser objetivas si es que existen aparatos para evaluar sus indicadores, o subjetivas si tienen que ser evaluadas por instrumentos que no son mecánicos y se les denomina documentales. Por otro lado, las variables son de tipo categórico y numérico. Si se trata de una variable categórica, habrá que diferenciar entre la nominal y la ordinal porque su manejo estadístico es distinto. En cambio, en las variables numéricas diferenciamos entre continuas y discretas porque éstas tienen un análisis estadístico diferente. Ahora vamos a introducir el tercer concepto, que es el de la relación entre las variables. Seguramente has oído hablar de las variables independientes y las variables dependientes. Pues bien, esta terminología se utiliza únicamente cuando el estudio es de nivel explicativo. Vamos a comenzar a colocar los nombres de las variables desde el nivel más básico, desde el descriptivo. En un estudio descriptivo tenemos a una variable que se denomina variable de interés. Vamos a suponer que nuestra variable de interés es la variable diabetes. Por lo tanto, tendríamos que conocer la frecuencia de diabetes y también nos interesaría conocer las características de los diabéticos. A estas características se les denomina variables de caracterización. Y en el caso de estudiar pacientes diabéticos, tal vez nos interesaría saber si son sedentarios, si consumen alcohol, si tienen falta de sueño o si presentan obesidad. Son características que podrían interesarnos conocer en un estudio descriptivo. Entonces tenemos a las variables de caracterización y también tenemos a nuestra variable de interés, que en este caso es la variable de estudio. Entonces anotaremos que la variable de estudio en nuestro ejemplo es la diabetes. Esto es en un estudio descriptivo. Veamos ahora cómo es en un estudio relacional. En un estudio relacional vamos a relacionar, como dice su nombre, a las variables que están en el primer grupo con la variable del segundo grupo, cuestión que no se realiza en un estudio descriptivo. En un estudio descriptivo queremos conocer la frecuencia de diabetes
y también la frecuencia de diabetes según sus otras características sin llegar a desarrollar una prueba de hipótesis. En cambio, en un estudio relacional sí realizamos la prueba de hipótesis. Esta vez las primeras variables, el primer grupo se denomina variables asociadas y la segunda variable se denomina variable de supervisión. Es que no estamos tratando de probar relaciones de causalidad entre estas dos variables, entre las variables asociadas y la variable de supervisión, sino solamente una relación entre variables, porque la causalidad se estudia en un trabajo explicativo, de nivel investigativo explicativo. Es aquí donde aparecen las variables independientes y la variable dependiente. Habitualmente las variables independientes son múltiples y la variable dependiente es única, aunque no necesariamente. Es posible que haya un estudio con más de una variable dependiente, aunque no es lo más frecuente. La diferencia con este estudio, el explicativo con el relacional, que el estudio relacional es, por ejemplo, el estudio de los factores de riesgo. En cambio, en el estudio explicativo, estas condiciones o características ya demostraron en el pasado estar asociadas a la variable de estudio. En este caso, en el estudio explicativo, estamos tratando de probar su influencia, el grado de influencia que tienen sobre el origen de la enfermedad o del problema que estamos estudiando. ¿Y cómo sería en un estudio predictivo? Ya en un nivel superior aparecen las variables exógenas y la variable endógena. Las variables independientes, después de haber demostrado su participación en la génesis de la enfermedad, del problema que estamos estudiando, se convierten en variables exógenas y esperamos que a partir de estas condiciones podamos predecir la ocurrencia de la variable endógena. Por eso, a las variables exógenas se les denomina también variables predictoras y a la variable endógena variable a predecir. La pregunta que te debes estar realizando en este momento es si la variable de interés es lo mismo que la variable de supervisión, variable dependiente o variable endógena, y la respuesta es sí, es la misma variable, solo que dependiendo del nivel investigativo tendrá un rol distinto. En cualquier caso, podemos denominarla en forma general o en forma genérica como variable de estudio. Esto es el cuadro de operacionalización de variables.